Muy bien. Hoy, chicos, vamos a hablar acerca del capítulo 4 y 5 que tienen que ver con la percepción y los aprendizajes de nuestros consumidores. Todo esto se relaciona con o está circunscripto dentro de todos los procesos psicológicos, las influencias psicológicas, ¿sí? Y ahora lo que vamos a ver es como la cajita de abajo, la que dice aprendizaje. Todo esto, digamos, corresponde al capítulo 4 del libro. Y la verdad es que la percepción tiene que ver con la forma en la que vemos el mundo. ¿Por qué? Porque la verdad es que nosotros vamos a seleccionar, vamos a organizar e interpretar los estímulos que vienen de nuestro exterior. Así, por ejemplo, vamos con un amigo al cine y a tu amigo le encanta la película y a vos no tanto. La verdad es que esto tiene que ver porque cada uno interpretó los estímulos, ¿sí? Y generó una imagen significativa y coherente de esa película o del mundo en general. La realidad es que nuestro cerebro actúa como por partes y digamos, a la hora de proyectar la imagen, o sea que nosotros estamos viendo ahora, lo que ustedes están viendo ahora, procesa la información visual en una parte del cerebro, en otra la información auditiva, o en otra más la información táctil. Esto tiene que ver con que de esta manera se procesa más rápido la información. Imagínense si estuviésemos en la selva y hay un tigre diente de sable que nos está por atacar. ¿Sí? Bueno, ¿qué necesitamos? Que rápidamente damos cuenta que nos está por atacar para ponernos a correr inmediatamente. ¿Sí? Entonces, esto es muy evolutivo. ¿Por qué? Porque de esta manera en milisegundos podemos ver si, por ejemplo, se acerca un predador. Este es el motivo evolutivo por el cual, digamos, en distintas partes del cerebro se procesan las distintas partes de la información. Porque así, como les decía, se procesa más rápido todavía la información. ¿Sí? Y también tiene que ver con nuestras experiencias anteriores. Entonces nosotros lo vamos a significar. Por ejemplo, si alguno de ustedes fue a un hotel de esos all inclusive, ¿sí? Me pasó que la primera vez que fui a uno me pareció maravilloso, pero ya con el segundo y el tercero empecé como a ponerme más quisquillosa, ¿no? Con el primero me pareció maravilloso. Cuando miré para atrás en función de otras experiencias dije, este no estuvo tan bueno. Después en un momento se me ocurrió ir a una isla un poco alejada que no tenía, digamos, los servicios hoteleros, pero sí, digamos, tenía un all inclusive, pero no era de la misma categoría a los que fui y ya, digamos, de alguna manera mis experiencias anteriores empezaron a modificar digamos, las sensaciones que me generaba. Por eso, por ahí cuando uno emprende un viaje, ¿sí? Depende mucho quién escribió la reseña, ¿sí? No porque a veces pueda estar, digamos, o haber algún tipo de influencia, sino simplemente porque si es una persona muy viajada, puede ser que encontremos con una persona muy exigente a la hora de pedir los servicios, ¿no es cierto? Así que bueno, nada, depende muchísimo de mis experiencias anteriores y todo esto lo voy a utilizar para generar una imagen significativa y coherente del mundo que nos rodea. Muy bien, ¿sí? La verdad es que me adelanté un poquito a lo que está acá, ¿no? Pero la realidad es que cada individuo percibe esta realidad de una manera totalmente personal, con lo cual no hay una realidad que sea para todos igual. Acá está el cuento del elefante, ¿no? Son 6 ciegos en Hindustán que tocan distintas partes del elefante. Y cada uno es un poema muy bello del 1800 y algo, ya no recuerdo. Y de un poeta indio, si no recuerdo mal también. Y este elefantito, claro, cada uno veía al elefante, unos pensaban que era como una pared, los otros que era como una soga. El que le tocaba la colita del elefante pensaba que era como una soga. El que le tocaba la parte del costado, el que está como así con los brazos extendidos, claro, pensaba que era una pared, porque él tocaba y decía, no, pero esto es una pared, ¿no? El que le tocaba la trompita pensaba que era una manguera, ¿no? Bueno, y así. Bueno, el que le tocaba la patita del elefante que está agachado, pensaba que era una columna, que el elefante era como una columna. ¿Por qué? Porque la verdad que la percepción depende mucho de la persona que lo ve
y cuáles son las experiencias anteriores, ¿no? Entonces enseguida uno busca una experiencia anterior para tratarla de vincular con aquello que está viendo en ese momento. Y la verdad es que va a afectar a nuestras acciones, a nuestros hábitos de compra, ¿sí? Y todo empieza con una sensación, y son nuestros receptores sensoriales los que perciben en primer lugar esa sensación, ¿sí? Digamos, pensemos la importancia que esto tiene también para las marcas. Bueno, ¿qué vemos cuando miramos? Acá les dejo algunas cositas para mirar. La información acústica. Bueno, ¿y qué es el umbral absoluto? Es el nivel más bajo que necesitamos para experimentar una sensación. ¿Qué quiere decir esto? Que, digamos, cuando empezamos a oler que la comida se nos quemó, entre que se nos quemó y no se nos quemó, hay un umbral absoluto. ¿Sí? ¿Me explico? Y después tenemos este umbral apenas perceptible, que es esa diferencia mínima apenas detectable entre dos estímulos similares, ¿no? ¿Cuánta? La otra vez estábamos haciendo una prueba de producto de una marca y, bueno, ¿cuánta vainilla tenían los dos yogures? ¿No? Si se podía distinguir, uno tenía que comerlo varias veces para darse cuenta cuál era el que tenía más vainilla o que a uno le parecía que tenía más sabor de vainilla, ¿sí? Bueno, y hay una adaptación sensorial que tiene que ver cuando nos acostumbramos a un determinado estímulo. Por ejemplo, me voy a un departamento que tiene ascensor, ¿sí? Y yo quizás soy del interior o viví en una casa, ¿no? Y al principio, las primeras noches no puedo dormir porque el ascensor pasa y me despierta o el tráfico, ¿no? Pero ¿qué pasa? Después de una X cantidad de tiempo me gana el sueño, ya está, me adapto, muero, ¿no es cierto? Seguramente a muchos de ustedes les habrá pasado, ¿no? Llega un punto que no escuchas más el ascensor y a lo mejor viene tu prima y dice, pero ¿cómo dormís acá? Y pues ya no lo escucho más, ya está, digamos, ¿no? Bien, bueno, algunas cositas les voy dejando para que los vayan mirando y la idea del marketing de emboscada es dejar algunos anuncios donde los consumidores esperan no verlos y esto hace que, digamos, no se generen barreras sensoriales. ¿Por qué? Porque uno de los principales problemas que tiene nuestro cerebro es que no tiene mucha capacidad no para guardar en las memorias de largo plazo, sino para procesar en el corto plazo, lo que se llama la working memory o memoria de trabajo. Es como que fuera un tubito muy chiquito para llenar un piletón enorme de conocimientos que podemos llenar. Pero cuando tenés una manguerita tan chiquitita, esas mangueritas de pecera, digamos, ni siquiera de jardín, de pecera, y vas a tardar mucho tiempo en llenarlo, ¿no? Entonces ese es el problema que tiene nuestra memoria de corto plazo. Y el marketing experiencial, la idea es que nuestros clientes se puedan involucrar a nivel sensorial y que esto genere vínculos emocionales. Hemos visto cuán importante es que se guarden en el sistema límbico nuestras marcas, que nuestras marcas puedan justamente estar allí. Algunos ejemplos de todo esto. ¿Sí? Bueno, y nos vamos a meter en un tema súper interesante ahora que tiene que ver con la percepción subliminal. A ver, estamos hablando de inconsciente en este punto. Y hay dos grandes tipos de inconscientes a nivel psicológico, por lo menos en Argentina, que tienen que ver con el inconsciente cognitivo y el inconsciente psicoanalítico. Ahora nos vamos a ir al inconsciente cognitivo, ¿sí? Porque el inconsciente psicoanalítico tiene que ver con otras cuestiones, ¿sí? Y la verdad es que son estímulos que son muy breves o demasiado débiles para poder ser vistos o escuchados a nivel consciente. ¿Por qué? Porque necesitamos una exposición mínima, ínfima, para que esos estímulos puedan entrar dentro de nuestro consciente, ¿sí? Si no, operan meramente a nivel del inconsciente y de vuelta del inconsciente cognitivo, no del inconsciente psicoanalítico, que son dos cosas diferentes. Digo, para los que por ahí están un poquito más familiarizados con las teorías psicoanalíticas y cognitivas, hago esta aclaración principalmente, ¿sí? Bueno, todo empezó en 1957, donde este publicista de nombre James Vickery, ¿sí? Hace un experimento en un cine de Nueva Jersey y dentro de la película escribe frases que dice eat popcorn and drink Coca-Cola o drink Coke y cambia uno de los fotogramas por
estas palabras escritas, ¿sí? Según él, encontró que la gente comía finalmente un 50% más de popcorn y un 17% más de Coca-Cola. A partir de esa teoría, él genera toda esta teoría de percepción subliminal. Y les puedo asegurar, chicos, que vende cualquier cantidad en su propia consultora. De acuerdo a Schiffman, no hay investigaciones que demuestren que esta percepción subliminal genera diferencias que realmente sean significativas a nivel de investigación, porque un porcentaje no lo es, ya lo vamos a ver en investigación 2. No es determinante, hay que analizarlo bajo otras herramientas. Y las investigaciones posteriores, la mayoría dio que esto no era factible. De todas maneras, quisiera recalcar, y esto no está tan especificado en el libro, que en el año 99 hubo una investigación de Harvard en donde se ponían placas a jugadores de PC, de juegos de PC, donde le decían sos un ganador, sos muy buen jugador, y por otro lado a otros sujetos les ponía frases, digamos, no sos bueno, sos loser, digamos, frases como con connotación negativa y los de frase de connotación positiva. Bueno, pues los de frase de connotación positiva performaron mejor en el juego que los de frase negativa, con lo cual, digamos, yo no sé si me atrevería a decir que no hay investigación que demuestre la existencia de la percepción subliminal. Sí, digamos, es bastante raro que si el cerebro no lo puede procesar a nivel consciente, que pueda generar algo que termine modificando el comportamiento. Pero he de decir que no estoy tan de acuerdo con el libro, porque algún que otro estudio y de alguna universidad, digamos, trascendente, como el caso de Harvard, dio alguna señal de que esto podría llegar a pasar. A ver, el de James Vicary tenía estas palabras. Las palabras son más difíciles de procesar que los estímulos visuales. Entonces, bueno, esto sí que es un poco, digamos, extraño. De todas maneras, él, con el correr de los años, acepta que en realidad esto tuvo que ver con motivaciones económicas, que realmente la percepción subliminal no existió como tal. Pero bueno, ya ese punto, digamos, se había vendido mucho y se hizo, incluso lo que fue gracioso es que lejos de haber investigado toda esta cuestión, salieron en casi todos los países leyes contra la percepción subliminal, y la verdad es que todavía no estamos muy seguros si existe o no existe. Bueno, por supuesto fue siempre con la mejor intención de asistir al consumidor para que no sea engañado o no se, digamos, utilice su voluntad sin su aprobación consciente. Bien. Bueno, acá algunos ejemplos que les dejo para leer, ¿sí? ¿Qué son los estímulos? ¿Sí? Tienen que ver con el producto, cómo diseño el paquete, qué tipo de cosas puedo generar para estimular, ¿sí? A través del contraste de figuras dramáticas y reales, ¿sí? Estos nenitos, por ejemplo, en cuerpo adulto. Entonces genera como un contraste que me llama la atención, ¿sí? Algunas publicidades les dejamos aquí también para que vean, ¿sí? Bueno, y algunos pequeños ejercicios. Este es muy divertido, se los recomiendo particularmente, por eso no tienen tiempo de ver todos, pero este es muy divertido. Bueno, y las expectativas es lo que la gente espera ver, ¿no? Y las percepciones se ven muy afectadas por las expectativas, como les contaba antes, y también por las motivaciones, es decir, lo que yo necesito o quiero encontrar, ¿sí? Bueno, y en este sentido es muy interesante que la percepción actúa ante una exposición que termina siendo selectiva. Normalmente la gente está bastante estudiado que acepta o, digamos, tiene mayor afinidad con los mensajes que le causan simpatía, ¿no? Que reafirman o confirman de alguna manera sus elecciones personales, sus elecciones de compra y demás, ¿no? Entonces hay que tener un poco de cuidado con esto porque es como que los demás los rechazan. Y además prestamos atención en forma
selectiva. ¿Qué quiere decir? Que nuestra conciencia se intensifica, ¿sí?, ante los estímulos que más tienen que ver o más satisfacen a nuestros intereses. En una palabra, elegimos lo que nos gusta elegir, ¿sí? Y bueno, hay una defensa perceptual porque la verdad es que este es un problema de nuestro cerebro. Nuestro cerebro no está preparado para recibir tanta información. Entonces, ¿qué genera? Genera un bloqueo de tanto estímulo. Entonces, a lo mejor pasaste, ¿sí?, por la 9 de julio, viste que hay toda una parte que tiene como, donde está el obelisco, tiene como un montón de carteles, ¿no? Y los carteles estaban ahí y a lo mejor no los viste, pero no es que no los viste por falta de atención, es que tu cerebro genera este bloqueo perceptual, es lógico y es absolutamente normal que lo genere. Ahora, si vos pasás y de repente te quedas mirándolos y ahí, bueno, ahí sí los vas a recordar, ¿sí? Pero no es que por falta de atención o porque uno es descuidado, no, es la parte del cerebro que realmente no puede con tanto estímulo, entonces descarta los que no les presta puntual atención. Bueno, acá tenemos algunos que intentan llamar la atención. Ahora, la verdad es que está muy probado también a nivel de la psicología cognitiva que este tipo de avisos no generan, se ha probado, pero enormemente, no genera, porque la gente lo que hace es rechazar este tipo de avisos, los sigue fumando y no le da abolición. ¿Qué es lo que realmente genera, o les cuento, ¿no? ¿Qué es lo que realmente la investigación científica encontró como una buena forma de lograr que la gente, desalentar, digamos, desalentar el consumo de cigarrillos? Complicar la vida, ¿no? Antes, hace muchos años, se podía fumar dentro de las oficinas. Bueno, después se dejó como ciertos lugares, ciertas oficinas aparte para fumar y nada más. Y luego de eso solamente en el exterior de los edificios, como es en la mayoría de los edificios hoy en día. Bueno, eso es hincha, ¿sí? ¿Por qué? Y porque tenés que dejar todo tu trabajo, lo que estás haciendo, estás concentrado, qué sé yo, bajas, te encontrás con alguien, te distraes, te pones a fumar. Tampoco tu jefe, tampoco puedes pasarte todo el día abajo con la computadora encima, digo, tampoco, bueno, te podés pasar todo el día abajo. O sea, tenés que, digamos, de alguna manera condicionarlo con tus tiempos laborales. Entonces, ¿qué termina pasando? Y bueno, a lo mejor lo vas postergando, cuando te querés dar cuenta es la hora de irte a tu casa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Evidentemente, el no poder usar el cigarrillo, por ejemplo, en los contextos laborales, donde uno quizás pasa tantas horas del día, bueno, implica que es más, digamos, útil que poner este tipo de fotos tan fuertes, además, dentro de digamos, encima de los paquetes, ¿no? Bueno, y lo que tenemos es la organización perceptual. Acá entra la psicología de la Gestalt que hablábamos en el video anterior, ¿sí? La psicología de la Gestalt es una escuela, digamos, que no tuvo demasiada trascendencia más lo que por fuera de lo que vamos a ver. Es una Gestalt, quiere decir en alemán forma, ¿sí? O patrón, o configuración, o cosas por el estilo. Y en realidad lo que estudió fue justamente las formas, ¿no? Por ejemplo, la tendencia que tenemos los seres humanos a agrupar los objetos, la tendencia que tenemos a cerrar los objetos, aunque ahí no lo, no aunque el cierre, digamos, no esté, digamos, tan claro, o a ver la figura y el fondo y ver los contrastes que se van generando. Acá tienen uno de una figura y fondo, probablemente lo conozcan, pero si no les pregunto, ¿qué ven? ¿La mujer joven o la mujer vieja? Para ver a la mujer joven, si alguno no lo había visto, esta es la carita y este es el pelo y una plumita, y si están buscando a la mujer mayor, este es el mentón, la boca, la nariz y su pelo, y como un pañuelito en la cabeza. Bueno, acá tienen otros para divertirse, ¿sí? Depende de dónde ponemos la vista, no significa nada si ven uno o ven el otro, depende de dónde ponemos la vista, cuál vamos a ver primero. Estaba chequeando que estemos grabando todo. Muy bien.
O los agrupamientos, cómo están organizados. Los estímulos, acá hay algunos más. Bueno, esta es la ley de cierre, ¿sí? Que también... Muy bien. Bueno, y algunas aplicaciones, ¿sí? A ver qué tipo de regla estarían viendo en esta publicidad, ¿sí? Acá hay algunas más y acá hay otras, ¿sí? Para que practiquen un poquito. Absolute como marca fue jugando mucho con este tipo em, de leyes, le ha servido mucho y tiene un montón de fotos súper divertidas si las tienen ganas de mirar en internet. Bueno, ¿qué es el estereotipa? Estereotipias son imágenes sesgadas con significados, ¿sí? Que tienen que ver con estereotipos que las personas tienen. Por ejemplo, la apariencia física, ¿sí? Cómo lucen determinadas personas, determinados productos, ¿sí? O, por ejemplo, cuáles son los términos descriptivos que deberían estar presentes en algún tipo de mensaje o que transmite cada marca. Las primeras impresiones dicen que tienden a ser muy duraderas, ¿sí? Hay varios estudios hechos con patos que son muy tiernos, porque los patitos tienen una cosa que se llama imprinting, que es que siguen a su mamá pata porque es lo primero que ven. Y si ven a otra persona, por ejemplo, si tienen por este fenómeno del imprinting, siguen, por ejemplo, a un investigador que haya estado en el momento del nacimiento de los patitos. Entonces después lo siguen para todos lados, ¿no? Y bueno, el efecto de las primeras impresiones, lo importante que es, ¿no? Hay muchos estudios lindos de eso. Y bueno, y el efecto de halo, que tiene que ver cómo evalúo a partir de alguna valoración en una sola de sus dimensiones. No sé. Si viene prolijo a la primera entrevista laboral, va a trabajar bien, ¿no? Una evaluación general en función de una sola cosa. Si viene a punto, si viene puntual a la primera entrevista, bueno, entonces va a ser puntual durante todo lo... ¿Qué sé yo si va a ser puntual, digo? Pero bueno, de eso se trata un poco el efecto halo, ¿sí? Bueno, acá hay algunos ejemplos, ¿sí? Y la verdad es que es muy importante todo esto que estamos charlando para la imagen de marca, del paquete, de los servicios y el posicionamiento general de la empresa. ¿Sí? Bueno, muy importante el precio percibido, perdón, que tiene que ver con la noción que tiene un cliente sobre el valor que percibe por una compra. ¿Cuánto vale tal producto? Si uno antes de ir a comprarlo normalmente más o menos se imagina cuánto va a valer, ¿sí? Incluso para pensar la parte financiera, cómo pagarlo, ¿no? Si es que lo voy a comprar. Y algún precio de referencia que yo utilice. Y bueno, mira, no sé, ¿cuánto me puede salir un taxi o un Uber hasta el aeropuerto? Y bueno, ¿qué otra forma tengo de ir al aeropuerto? Bueno, y si fuese en una camioneta, entonces me saldría tanto y si pago esto, ¿no? Entonces uno toma como un precio de referencia y dice, bueno, el valor percibido, no lo pongo con estas palabras, pero más o menos un Uber tiene que salir tanto. ¿Sí? Bueno, y nosotros tenemos una percepción de la calidad que tiene que ver la intrínseca con las características físicas del producto y la extrínseca con algunas características que no son totalmente inherentes al producto, como el color, el empaque, ¿sí? Lo que está por fuera, la imagen de marca, el precio. ¿Sí? Y bueno, los servicios es un poco más difícil porque son intangibles, son variables. ¿Se acuerdan de marketing cuando lo vimos? Son más perecederos y bueno, son un poquito más difíciles de evaluar en este aspecto. Bueno, también tenemos la relación del precio y la calidad, la imagen que tenemos nosotros también del punto de venta, ¿sí? Y la imagen que tenemos del fabricante. Todas estas 5 características van a estar muy relacionadas con la calidad que nosotros vamos a percibir. ¿Sí? Bueno, este video es súper interesante, tiene que ver con uno de los primeros videos que se han hecho acerca de lo viral, ¿no? Dave Carroll
es un músico que le rompen una guitarra, ¿sí? United Airlines le rompe una guitarra y justo, bueno, él era músico y hace un videito muy divertido con algunos amigos o músicos o algo por el estilo. Hace un videito muy divertido, ¿no? Y bueno, justamente para lograr, a través de la viralización, quizás primero para sacarse la bronca, vaya uno a saber, y después también para lograr a través de la viralización que le repongan su guitarra, una guitarra además bastante costosa. Hace un video muy divertido, después si lo tienen ganas de ver creo que les va a gustar. Bueno, no está bajando, a ver. Ahí va. Bueno, ¿y qué es el riesgo percibido? Es esta incertidumbre que la gente va a tener cuando no puede prever las consecuencias de una decisión de compra, ¿no? El riesgo funcional, que lo compre y no tenga el desempeño que yo estoy esperando, ¿sí? El riesgo físico, si provoca algún tipo de daño al usuario, piensen por ejemplo una cirugía estética. ¿Qué pasa si no va bien y termino peor que antes? ¿Sí? A riesgos financieros, si el producto al final no le termino de sacar el provecho que, digamos, yo quisiera, por ejemplo, un reloj iWatch. ¿Sí? ¿Valdrá la pena? Uno se pregunta, ¿no? ¿Valdrá la pena en función del precio que tiene? Por ejemplo, digo, ¿no? El riesgo psicológico, ¿sí? Si esto daña como mi ego, ¿sí? Me voy a sentir avergonzado, ¿sí? Por haber comprado este producto. Y el riesgo temporal, que tiene que ver con que si el producto es un desperdicio, en el fondo termine perdiendo plata y tiempo, ¿sí? Bien. Bueno, acá hay algunos ejemplos para que ustedes vean, ¿sí? ¿Y qué hacemos los consumidores para, esto es importante, ¿no? Para manejar el riesgo, buscamos mucha información, permanecemos leales a las marcas muchas veces, ¿sí? Aunque hay opciones más económicas o incluso que ofrezcan mejores beneficios o ambos, ¿sí? Confiamos, ¿sí? En la imagen de marca, por eso es tan importante, o en la tienda, ¿sí? Acá no me van a vender cualquier cosa, ¿sí? Seguramente todos tuvimos experiencias de marcas blancas, de comprar en las marcas del supermercado, y uno dice, bueno, puedo comprar la marca Carrefour. Tantos años compré en Carrefour, no voy a tener problema. ¿Sí? Bien, y si no, compramos el modelo o la marca en muchas ocasiones que resulte el más costoso. Entonces así, de alguna manera, me prevengo de tener algún tipo de inconvenientes. Muy bien, hasta el artículo, el capítulo 4 y ahora vamos con el 5. ¿Dale? Que tiene que ver con los aprendizajes, que son los conocimientos que tienen de las circunstancias y los comportamientos de los comportamientos actuales de los consumidores. ¿Sí? Bueno, y hay distintas, digamos, normalmente el aprendizaje es intencional cuando buscamos esa información o incidental que lo aprendimos así, digamos, así sin querer ni buscarlo. ¿Sí? Y hay motivaciones, ¿sí? Que tienen que ver con normalmente con una necesidad que está insatisfecha. Tenemos señales que son estímulos que van controlando el comportamiento que está motivado. Tenemos respuestas que tienen que ver, digamos, con la reacción de este individuo ante una pulsión, ¿sí? O una señal. Y por último está el reforzamiento, que tiene que ver con una recompensa. Cuando el consumidor siente que se le dio una recompensa, vuelve a hacer lo mismo en forma adecuada, ¿no? Entonces es muy interesante poderle dar ese tipo de reforzamiento, ¿sí? Para que vuelva a comprar, ¿sí? Por ejemplo, se utiliza mucho en las cajitas de cereal en Estados Unidos con los niños, que les dan un regalito chiquitito a veces, ¿no? Es una cosa muy pequeña, digamos. O alguna cosa que puedan hacer con la caja, algún tipo de muñequito, alguna cosa así, ¿para qué? Para generar un reforzamiento. Evidentemente no puede ser nada caro porque los cereales de por sí son un producto, digamos, no del todo caro, por lo menos. Y entonces el reforzamiento actúa en Estados Unidos como un elemento que ayuda a que de alguna manera
el niño vuelva a pedir el mismo cereal. Bueno, y acá entra Pavlov, que lo habíamos visto también un poco para ir introduciendo esta unidad también, que va a hablar sobre las respuestas reflejas o automáticas que van a surgir a través de la exposición repetitiva y el reforzamiento. Entonces, el perrito escucha la campana y no pasa nada. Ahora, cuando yo le acerco la comida, empieza a salivar. Si lo hago una n cantidad de veces, aún sin mostrarle la comida, el perro va a salivar ante el solo escuchar la campana. Muchas veces los mismos perritos te traen el plato, porque saben, por ejemplo, que en el plato le vas a poner la comida, ¿no? Entonces, son respuestas automáticas. Yo una vez lo vi esto utilizado en un shopping en donde ese gerente tuvo, por cierto, una muy buena recompensa, además, por habérsele ocurrido esto. En este shopping se hacía un aviso importante era una tarjeta de crédito y se hacía como ese ruidito que antes habían antes de despegar, chon chon, y decía, bueno, la empresa anuncia su promoción en tal local para jeans de marca cual. Acérquese o acércate en los próximos 20 minutos y vas a tener un descuento de no sé qué, y la gente, les puedo asegurar, se tiraba encima. Hicieron fortunas con esa idea de aplicar condicionamiento clásico a las promociones de marca de shoppings. Yo lo vi, les puedo asegurar que fue un golazo esa idea. Y bueno, y fue a aplicar psicología, fue a aplicar psicología, le hizo un compañero mío, impresionante. Bueno, y aplicaciones, ¿no? Los aprendizajes asociativos, la verdad es que muchas veces necesitamos la repetición, porque decíamos antes, porque bueno, dejamos como nuestro cerebro va como dejando de lado digamos, las publicidades, entonces necesitamos mucha repetición, pero por otro lado genera fatiga publicitaria, los que es peor, le genera más fatiga publicitaria a los que más miran ese determinado medio más que a otros. Entonces, bueno, muy importante trabajar sobre la conciencia del aviso, sobre la relevancia y sobre la recordación, cuando realmente recuerdan de ese anuncio. ¿Sí? Bien, y algunas veces vamos a trabajar también sobre la generalización del estímulo, ¿sí? Que tiene que ver con la capacidad de responder de la misma forma ante estímulos que son apenas diferentes. ¿Sí? Bien, y acá tenemos, por ejemplo, una generalización. ¿Sí? Algunas ideas de generalización. Bien, la discriminación entre los estímulos es justamente todo lo contrario. Y le vamos a enseñar a discriminar entre los estímulos que resultan diferentes. Bien. El condicionamiento instrumental, ¿sí? Vamos a hacer un reforzamiento positivo. Bueno, se probó con ratas, pero por sobre todo con palomas, ¿sí? Y el reforzamiento positivo es cuando, ¿qué hacen con las palomitas? Perdón, vuelvo para atrás. Les ponían distintas palancas, ¿vale? Entonces la palomita abría una y encontraba comida. Buenísimo. Abría otra y encontraba, eso se llamó la caja de Skinner, que ahí tienen un dibujito con una rata dentro. Lo ha probado también bastante con palomas, ¿no? Pero bueno, las ratas siempre han trabajado bastante en la ciencia. Han trabajado, bueno, abría otra palanquita, sí, otro botoncito, otra palanquita y le daba agua, ¿sí? Y por último, con otra palanquita, ¿qué le pasaba? Tenía una descarga eléctrica. Al final, ¿sí? Tanto sea por reforzamiento positivo, la comida y la bebida, o el negativo, ¿sí? El castigo, que era recibir la descarga eléctrica, ¿sí? ¿Qué pasaba con la paloma? Terminaba aprendiendo cuáles eran las palanquitas que le daban los estímulos gratificantes, ¿sí?
Y el reforzamiento negativo tiene que ver cuando eliminamos el estímulo desagradable, ¿sí? Eh, Así que bueno, y el castigo con algo que le damos para desalentar algún tipo de comportamiento, ¿sí? También, por ejemplo, retamos al perrito cuando está aprendiendo a hacer pis afuera, lo retamos cuando hace adentro, ¿sí? Porque la idea es reforzar y lo acariciamos, le damos algo rico cuando los primeros tiempos, ¿no? Cuando hace afuera, para que lo vaya aprendiendo, que la idea es que haga afuera y no adentro. ¿Mm? Bueno, el comportamiento que no se refuerza, entonces el animalito tiende a perder. Si nosotros le hacemos que nos dé la patita, no sé, viene un primo de otro lado y se queda un tiempo en la casa y le encanta estar con los perros y de repente le enseña que le dé la patita, que se siente, que... Bueno, y el perro, mientras está este primo, lo hace, pero uno medio se cuelga y no lo sigue, digamos, reforzando al perrito. El perrito lo termina desaprendiendo, ¿sí? Cuando lo olvida por el paso del tiempo, se va deteriorando, digamos, ese canal dentro del cerebro. Cuando ustedes ven el cerebro, es muy divertido, digamos, como una forma de explicarlo. Podríamos pensar cuando un avión baja, vieron a una ciudad y es de noche, no sé si han tenido esa experiencia y está despejado, por supuesto. Uno puede ver como las avenidas principales, y si por ejemplo estás llegando a Buenos Aires de noche y de vuelta está despejado y qué sé yo, hasta a veces podés llegar a distinguir, sobre todo si vas por Aeroparque, podés llegar a distinguir las principales vías y decir, mira, esto debe ser, nada, 9 de julio, uno intenta por lo menos darse cuenta cuáles son, ¿no? Bueno, el cerebro es lo mismo. ¿Qué pasa? Hay unas partecitas, vieron, que no lo podés distinguir, que están como más oscuras. Bueno, es como si fueran apagando las lucecitas. ¿Por qué? Porque no pasan estímulos nerviosos por ahí y se va generando este olvido, ¿sí? Bien, y la extinción tiene que ver, bueno, cuando esta respuesta aprendida deja de ser reforzada y se rompe ese estímulo el vínculo entre el estímulo y la recompensa esperada. Entonces ahí lo vamos perdiendo y finalmente nos vamos olvidando. ¿Mm? Bueno, acá tienen algunos ejemplos más, ¿sí? Bueno, y la verdad es que tenemos que tener programas de reforzamiento en donde hagamos reforzamiento continuo, ¿sí? Eh, y donde lo hagamos, por ejemplo, a raíz de una razón fija, con un determinado número de veces, o con una razón variable que lo hacemos en forma aleatoria, ¿sí? La idea es, bueno, producir este comportamiento que es deseado. Algunos ejemplos más para que ustedes vean, ¿sí? Bueno, y algunas otras aplicaciones, el modelado shaping, que es un reforzamiento que vamos a realizarlo antes del comportamiento deseado, ¿sí? Entonces podemos darle al consumidor esta recompensa antes de su decisión de adquirir el producto. Es loco, ¿no? Pero bueno, algunas empresas lo hacen. Eh, bueno, el masivo, donde lo vamos a hacer por un periodo, digamos, de tiempo corto, ¿sí? O un solo golpe. Muchas publicidades, muchas empresas hacen esto para generar como un ruido fuerte, ¿sí? Pero por una cuestión de recursos durante un tiempo corto, o si no, esos mismos recursos distribuidos a lo largo de un periodo más largo. ¿Sí? Bien. El aprendizaje por observación. Este es el aprendizaje de los niños por excelencia, se llama también aprendizaje vicario, ¿sí? Y para que esto ocurra también tenemos que generar reforzamiento, ¿sí? Todo lo que nosotros, hay varias publicidades al respecto, la verdad es que todo lo que nosotros vamos haciendo, los niños son como esponjitas y lo van recibiendo y guardando, ¿no? Entonces hay muchas publicidades que van tratando, por ejemplo, temas relacionados con violencia y demás, desde el lugar del aprendizaje por observación. Muchas veces es una de las muy buenas formas que después de alguna inducción inicial se puede, por las que se puede, por ejemplo, enseñar a las personas o capacitar a las personas para que puedan desempeñar un puesto laboral, ¿no? Cuando pueden estar un tiempito, digamos, compartir un puesto laboral con otra persona y ver cómo va actuando
ante los distintos estímulos que se le van presentando hasta que esa persona se sienta segura. Bien. Bueno, ¿cómo es el procesamiento? Hay un almacén sensorial, que es la memoria, que tiene que ver con los estímulos sensoriales, ¿sí? La que es importantísima es la memoria de corto plazo, que también se las mencioné en el video anterior, que es el almacén de corto plazo, que es justamente una memoria que dura muy pocos segundos y que organiza la información y la manda a los almacenes de largo plazo, ¿sí? Entre el almacén sensorial y la memoria de largo plazo está el ensayo, se codifica entre la working memory, memoria de trabajo y el almacén de largo plazo, y se recupera del almacén de largo plazo toda vez que sea necesitada y si es que se puede hacer. ¿Sí? Tenemos que recordarla a través de claves, ¿sí? Relacionarla con cosas que nos hagan luego acordar dónde guardamos esa información. Bueno, acá algunas definiciones más al respecto del tema, los dejo acá para que lo lean, ¿sí? Bueno, acá está lo que les contaba de las señales externas, el proceso de recuperación. Ay, perdón, una cuestión importante es el chunking, que tiene que ver con la fragmentación de la información, que es cómo hago para mandar de la memoria de corto plazo a la memoria de largo plazo, ¿sí? Así que bueno, es poco lo que puedo mandar de la memoria de corto plazo a la de largo plazo. La de corto es la que yo les decía que era como una manguerita muy finita en la que pasa muy poca cantidad de agua para llenar una pileta enorme que es el almacén de largo plazo. Por eso muchos dicen, bueno, usamos poca parte del cerebro y demás. No, el problema es que tenemos un problema evolutivo y realmente nuestra working memory es muy, muy, muy cortita, muy chiquitita. De esto ya hablamos. Bien. El aprendizaje cognitivo entonces es la evaluación sistemática de la información y de todas las alternativas que tenemos para resolver las necesidades reconocidas pero insatisfechas. Y esto es un proceso mental deliberado, lo llevamos a cabo a propósito. ¿Sí? Utilizamos los distintos hemisferios. El hemisferio izquierdo es el del lenguaje, ¿sí? Y es muy responsable de la capacidad de razonar, de hablar, de leer, ¿sí? El derecho está relacionado con todo lo que no es lo no verbal, ¿sí? Y tiene que ver con la imaginación, con el placer, es, digamos, nuestra parte más creativa, el hemisferio derecho. ¿Sí? Bueno, acá tenemos la lateralidad hemisférica. ¿Sí? Bien. Bueno, y acá tenemos que medir cómo recordamos, cómo reconocemos y cómo recordamos, por ejemplo, las publicidades, ¿sí? Y vamos a leer una de las cosas que nos interesa mucho en investigación de mercados, por ejemplo, es poder medir la recordación espontánea y la inducida, cuando te doy una serie de estímulos y vos los reconoces, pero es muy distinto decir, ¿te acuerdas alguna publicidad que hayas visto ayer en YouTube? A decirme, ¿te acuerdas alguna de estas publicidades que la hayas visto ayer en YouTube? Son dos cosas muy distintas. Bien, y entonces las mediciones del aprendizaje tienen que ver con la lealtad de la marca también, ¿sí? Y los tipos, ¿sí? Que podamos tener. Esto les dejo un poquito para que lo puedan leer. Muchas veces se da una lealtad por inercia que tiene que ver con el hábito, ¿sí? Que tenemos para una determinada marca, digo. ¿Sí? Bueno, y la verdad es que esto nos marca el capital de marca, es decir, cuánto realmente vale el nombre de marca y cuánto hemos podido trabajar para tener una buena marca, una marca que valga la pena en el mercado. ¿Sí? Algunas técnicas de medición cuantitativa, por ejemplo, el conocimiento marcario, cuánto la gente conoce una determinada marca, que se mide por el top of mind. Todas las marcas tienen, sobre todo las de primera línea, buscan encontrar este top of mind. ¿Sí? Fíjense cómo el primero, el segundo son importantes, el tercero y después ya de ahí son, digamos, quizás no tan importantes la cantidad de recordaciones que tienen, pero la primera es normalmente siempre muy grande. ¿Ven? Se van armando como funnels o embudos marcarios. ¿Sí?
Y hay siempre una percepción que está ligada al precio y al valor. ¿Mm? Bueno, acá tienen algunos diseños relacionados con todo lo que tiene que ver con imagen de marca. Si alguno de ustedes el día de mañana trabaja con todo lo que tenga que ver con producto, van a ver que van a utilizar mucho y les van a enseñar mucho de este tipo de digamos, dibujos, cuestiones, trabajos, ¿sí? Para ver la salud marcaria, cuán bien está su marca con respecto a sus competidores y si es el lugar que esperaban o no encontrar o donde la esperaban encontrar, ¿sí? Bueno, acá tienen algunas piezas publicitarias también, ¿sí? Y otra cosa que vamos a tener en cuenta es el share of voice, ¿sí? Y acá, bueno, tienen algunos datos de contexto, digamos, de Telefónica, por ejemplo. ¿Mm? Bien, estos son más o menos todos los temas que teníamos para charlar del capítulo 4 y 5. Espero que lo hayan disfrutado. Les mando un beso enorme, enorme, enorme y nos vemos en la próxima unidad. Muchos cariños.